Vale, pues se ha quedado buena tarde, ¿no? Bienvenidos, señores, a esta charla, testing, CQRS, todas estas cositas, está muy bien, CodeSmell y tal, pero ¿qué pasa con nuestros tests, no? Entonces, primero, antes de nada, imprescindibilísimo, y a pesar de que va a ser un poco pesado para vosotros, pero es importante también para la peña que verá esto a posteriori, los sponsors. Mil gracias. Y empezamos la charla. Tema de testing, le hemos cambiado el nombre, era muy largo, no nos caían las light, le hemos puesto testing para la vida moderna y a molar. Entonces, pues eso, ¿no? Que hay clean code, architecture y todas estas cositas, pero cómo cuidamos nuestros tests y demás. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver va a ser esto. Lo habéis flipado, ¿eh? Lo habéis flipado. O sea... Bueno, entonces, vamos a ver efectitos molones y contenido, ¿vale? Entonces, de contenido, ¿qué vamos a ver? Primero, línea del tiempo, parece que... Introducción, Rafa nos va a hablar un poquito de lo que vamos a ver, quiénes somos y tal, lo típico. Back to the basics, básicamente, muy rápidamente, qué es un test unitario, qué es un test de infraestructura, qué es un test de aceptación. Va a ser muy rápido, un ejemplo rápido para la gente que, pues bueno, que necesita ese calentamiento mental o que sea, ¿no? De ponernos en situación para ver qué entendemos nosotros por eso, porque puede ser diferente de lo que entendemos cada uno de los que estamos en esta sala, ¿de acuerdo? Entonces, introducción muy rápida. Luego, testing anti-pattern, básicamente, como los CodeSmell que ya estamos un poco habituados a tratar con ellos en términos de catálogo de CodeSmell, refactoring y tal, pues vamos a ver algunas cositas que nos podemos soler encontrar cuando hablamos de test y que, pues eso, nos pueden servir como síntoma de que algo por ahí debajo está mal o podría enfocarse de otra manera, ¿vale? Luego, testing CQRS y DDD, un poco de lo que viene siendo un poco teoría rápida de CQRS para ponernos en la misma página y qué capas testearíamos con cada uno de nuestros tests. Luego, ejemplos concretos de todo esto que estamos hablando aquí, con código en slides, tema de conclusiones y tema de takeaway de cosas que nos llevamos de esta charla, ¿vale? Entonces, este es un poco el esquema. Os pedimos, eso sí, por favor, como veis, hay bastante contenido. Y sobre todo está enfocada en que la chicha esté en estas dos partes, con lo cual si os surgen dudas o lo que sea por estas primeras partes, por favor, os pedimos que os las apuntéis y al final, si sobra tiempo, las debatimos o lo que sea, pero el objetivo es que nos dé tiempo a tratar esto de aquí, que es donde está todo el meollo de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, si os surgen dudas, os la apuntáis, lo que sea, si no da tiempo aquí, luego Open Space, lo que sea, ¿vale? Pues nada, os dejo en Rafa. Introducción, la parte más importante de la charla. Para quien no lo sabíais, yo soy Rafa, esta foto cada vez me gusta menos, a ver si me gusta para allá no. Trabajo en Let's Go, soy el otro de Codely, Javi es el importante, yo soy el otro. Y hago de profe en un máster en La Salle. Después está el importante de Codely, que es Javi, el cual ya no está en Let's Go, pero sí está en Codely y también es profe en La Salle. Más o menos tenemos un background similar en esto. Entonces, metas que tenemos hoy para aprender, para salir contentos hoy. Vamos a mirar un poquito más o menos qué mínimo test vamos a implementar para ir sobre seguro en nuestro código. Tenemos la versión CQRS, pero ostras, ¿cómo vas a testear esto? Vamos a verlo. Un poco en antipatrones, nos hemos sacado un poco esto de la manga, hemos puesto nombres que nos hemos inventado, hay CodeSmells y TestSmells, pues antipatrones de test. Vamos a compartiros nuestra experiencia en nuestras empresas donde hemos estado y cómo vamos haciendo ahora más o menos todo el tema de testear. Y vamos a aprender con vosotros, cuando las preguntas nos hagáis, por favor, al final, como ha hecho Javi antes, porque si no, no se cuadra todo el tiempo. Entonces, back to the basics, Javi. Vale. Vale, lo he dicho muy rápido. Ejemplo para ponernos en la misma página de qué entendemos cuando hablamos de test unitario, qué entendemos por test de infraestructura, muy rápido para poder luego ya avanzar a donde está la chicha de esto, ¿de acuerdo? Entonces, primero, antes de nada, ¿qué es un test? Básicamente, como lo entendemos nosotros, aceptado en la industria, no es nada que nosotros hayamos inventado chocolate el loro, obviamente, ni mucho menos. Entonces, simplemente una evidencia empírica de que el software funciona como nosotros esperamos. Es decir, si el test falla, es que el software no está funcionando como nosotros esperamos, con lo cual algo está pasando ahí. Y una manera de reproducir bugs para temas de regresión, para, oye, tenemos este bug, vale, lo solucionamos, hacemos un test para que si vuelve a ocurrir en cualquier momento, pues salte la alarma de ese test de, oye, esto está fallando, hay un bug ahí. ¿Por qué son útiles? Pues primero, para entender el sistema. ¿Esto qué quiere decir? Documentación.
Documentación en forma de código que te sirve justamente como prueba empírica de que está funcionando, alarma, etcétera. Entonces, como mucha gente dice, oye, entro de nuevo en una empresa, entro en un sistema hipercomplejo, tengo que hacer una funcionalidad, no entiendo nada. ¿Qué opción tenemos? Pues primero me voy a los tests a ver qué funcionalidades se espera de este sistema que haga. Entonces nos estaría sirviendo un poco de autodocumentación. Luego, confianza, seguridad. Básicamente nos abre la puerta a Continuous Integration, Continuous Deployment, todo este tipo de cosas. Es decir, desde el momento en el que tenemos una suite de test en la que apoyarnos y delegar la confianza cuando refactorizamos o cuando subimos el código a producción, nos permite agilizar todo ese proceso de puesta en producción. Dado que si pasa la suite de test, oye, tenemos nuestra confianza delegada en esa suite de test, con lo cual vamos para producción directos. Vale, ¿qué más? Temas de TDD, también todos lo conocemos, pues si hacemos testing es el primer paso para luego poder hacer TDD, enfocarme en el problema que estoy solucionando, el mantra de solucionar el test en rojo, etcétera. Y ahora sí, tipos de test. Entonces, el logo lo flipas, ¿sí? O sea, test unitario. Test unitario, esto es un test típico de la cata feedback esta, ¿no? Que en función del número que le pases, pues tiene que devolver un string u otro, ¿correcto? Entonces, un test unitario, ¿qué entendemos por ello? Pues un test que cubre un determinado servicio de todo nuestro sistema. Entonces, se asegura de que cuando nosotros le pasamos el 3, que cumple unos determinados criterios establecidos en los requisitos de nuestro programa, se cumple una determinada salida. Entonces, esto sería un test unitario que ataca a lógica de negocio, lógica nuestra propia, que si cambia esta lógica es por una decisión que hemos tomado nosotros. Entonces, aquí tenemos un test unitario en PHP y esto sería el equivalente en Scala. Los tests son transversales al lenguaje de programación e indistintamente del lenguaje en el que estemos, va a ser muy similar, tremendamente similar, el cómo vamos a testear. Las teorías de Property-Based Testing, todo esto es transversal, como todos sabéis ya, al lenguaje de programación. Entonces, test de infraestructura. Nosotros, personalmente, igual que mucha otra gente, ni mucho menos, entendemos que un test de infraestructura no es más que un test unitario, pero que aplica a una parte de nuestro código que, a diferencia del unitario, está apoyada en un software de terceros. Es decir, ataca input-output, MySQL, es la integración con el sistema de envío de MRV o de GLS o de correos de quien sea, pero es una parte ya que es externa y por lo tanto tiene un coste más alto de testeo, puesto que hay que interaccionar con esa parte de entrada-salida o sistema externo, ¿sí? Entonces sería muy similar a lo que veíamos antes de test unitario, pero atacando a un sistema externo. Te estás integrando con él, con esa infraestructura, test de integración. Entonces aquí nuevamente vemos el tema de estamos guardando en un repositorio, control de persistencia de, pues, oye, guardo mis usuarios o mis vídeos en el repositorio de vídeos de MySQL. Entonces aquí este repositorio es real y estaría atacando a la base de datos real. Estaríamos esperando que este safe no lanzara ninguna excepción de la base de datos no tiene permisos de escritura. Aquí, como veis, estamos usando el tema este de los stubs, que no es más que también se conoce como Object Model, que básicamente es, oye, con un name constructor, constrúyeme un vídeo cualquiera, random, y así en nuestros test nos olvidamos de la lógica de construcción de todas estas entidades. Si cambia cómo se instancian nuestros vídeos, simplemente cambiaremos el vídeo stub este para que no tengamos que ir test por test. Eso es todo el ruido que podéis ver aquí. De igual forma, en el test de Scala hay tres cuartos de lo mismo. La única diferencia es esto aquí del punto future value, y esto viene derivado de que esto estaría acoplado al hecho de que este repositorio me va a devolver un futuro, con lo cual aquí la única diferencia que estamos viendo es que de alguna manera tenemos que bloquear y esperar a que esta acción se produzca para que realmente hacer la comprobación, la aserción de que el resultado de esto es un unit, ¿vale? Es que todo ha ido bien, ¿ok? Vale, entonces, por último ya, en la introducción, test de aceptación. ¿Qué entendemos? Podríamos entenderlo, mucha gente lo habla, en términos de caja negra, es decir, en lo otro estábamos pinchando en distintos puntos de nuestra aplicación, es decir, estamos atacando, instanciando un vídeo, estamos conociendo los entresijos. En el test de aceptación, en cambio, lo que estamos haciendo es, nosotros no estamos para nada conscientes del sistema, incluso lo podríamos testear en otro repo diferente, algo muy loco, pero se podría llegar a hacer, y lo que hacemos es que
simulamos ser un cliente de nuestra aplicación. En este caso, la aplicación, si es una API, pues estamos simulando ser un cliente de la API. Entonces, con el lenguaje Gherkin, Cucumber, Behat, lo que fuere, planteamos todo un escenario donde hay los típicos pasos de given when then, y entonces, dado que envío una petición get http a la URL /status, la respuesta, el JSON, tiene que ser este de aquí, que es un OK. Entonces, esto es un test de aceptación, dado que en ningún momento estamos conociendo el sistema por dentro. Entonces, hasta aquí la introducción de lo que entendemos por tipos de test. Hemos hablado unitario, hemos hablado de integración, que la diferencia que tienen con los unitarios es que atacan un componente de infraestructura, y hemos hablado de aceptación, que es testeo todo, ¿sí? Entonces, a partir de aquí ya vamos a... Perdón, mierda, me he saltado una cosilla, perdón. Todo esto también se puede entender con el concepto este famoso de la pirámide de test, y es el hecho de que nuestra base de test en principio, según lo que dice esto, se debería nutrir de test unitarios, en su mayoría, un volumen mayor de test unitario, luego un volumen menor de test de integración y aceptación, y por último test de interfaz de usuario, manuales o lo que sea, ¿sí? De esta forma que conseguimos pues que básicamente, en función del punto de la pirámide, abajo nos encontramos los test que se ejecutan más rápido, con lo cual tiene un menor coste tener una base que se sustente en estos test, puesto que se van a ejecutar mucho más rápido, y que tienen un retorno de inversión mayor. Es decir, el feedback loop que me ofrecen estos de aquí es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque los ejecuto en un momento en local y ya está. El coste de desarrollo con estos test es inferior del de arriba. Y estos se ejecutan mucho más lento y requieren más esfuerzo, ¿sí? Entonces, básicamente esto es lo que plantea el concepto este de pirámide de test. Y ahora sí ya nos vamos con los antipatrones y luego ya testing de CQRS. Y recordamos hablando antipatrones como si fueran test smells, cosas que vemos en los tests que todos hemos hecho o todos hemos visto y nos patinan un poquito. Entonces, también cabe decir que los nombres, algunos sí que son más extendidos y otros nos los hemos sacado de la chistera, ya veréis. Pero bueno, ese es el típico test anémico que decimos de toda la vida, donde... ¿Qué estamos testeando aquí? Estamos testeando... Hay una clase de vídeo que tiene un setter y un getter, estamos testeando que el getter funcione y el setter funcione. ¿Quién de que hace setters y getters hoy en día? Sois unos cracks todos, ¿eh? Vale, entonces, aquí es esto. Simplemente estamos haciendo un test, el cual no estamos testeando nada en verdad. Estamos testeando que funciona el setter getter, cosa que debería funcionar, y encima deberían hacer setters y getters, como dice la gente de Codely, muy buenos vídeos, por cierto. Limpiados por el constructor, va muy bien. Patrón anémico. Mejor evitarlo. No testemos setters y getters. No hagamos setters, a poder ser. Esto es ejemplo de código cogido de algún lado que yo conozco. He cambiado nombres de variables, pero esto lo he visto. Este es el test, todo lo contrario del otro. Este es el test obeso, el test que hace demasiado. O sea, hace demasiado al nivel de que hace... Y este era de los cortos, que si no, no cabía la slide. Entonces, ¿qué pasa con este? Hostias, que, como ha dicho Javi antes, el test ha de ser una forma de que viene una persona nueva a nuestra empresa y pueda entender cómo está documentado, que es... Yo entro aquí y no entiendo nada. Y es más, digo, ¿para qué está este test? Es más, seguramente tocaría algo, me petará el test y de... ¿Por qué me peta el test? Y voy a ver y es porque el test está mal hecho. Entonces, no aporta nada, seguramente sea o por dos motivos o por una, porque el código hace mucho. El código de producción está haciendo demasiadas cosas y hemos de explicarlo en clases más pequeñas, cosas más pequeñas, testear más pequeño. O dos, que estamos testeando en un test todos los posibles casos que tenga nuestro código. Esto es lo mismo, separamos en diferentes tests y tenemos un código más pequeño, más conciso, que se entiende mejor y que alguien entrando explotará la cabeza y te dirá, te dará un abrazo. Este es el test obeso que hemos dicho, entonces aquí ya empiezan los nombres más sacados de la manga. Es un test empollón, este es el test empollón, el test con lógica, el test donde tenemos ifs por dentro. O sea, todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho un test y decimos, hostias, y si pasa algo, pues mira, debería logar esto, y si pasa esta otra cosa, debería logar esto. Pero esto de aquí tiene bastantes problemas. O sea, este es un ejemplo de generamos un número aleatorio, si el número es impar, creo que es impar, si no me equivoco, hacemos un notice de log, y si además es mayor que 5, vamos a lograr un warning porque sí, porque es nuestro sistema y es un ejemplo para dar una charla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imaginaos que el número este nos genera un 0. 0 es impar o impar, entre ya no logaría, más grande que 5 no logaría.
Ahora imaginamos que nuestro sistema funciona mal y cuando es mayor que 5, en verdad nos está dando warnings. Porque esto es aleatorio, nos puede generar un 1, un 2, un 3, nunca estaríamos probando esto. Entonces, estos son los tests que muchas veces nos petan random. O sea, hoy funciona, mañana no funciona y pasado sí. Por esto, porque el número es aleatorio. Y porque estamos metiendo lógica dentro de los tests. Esto también se ve mucho cuando hacemos el tema de fechas. ¿Quién no ha tenido problemas al testear fechas alguna vez? Eso pasa mucho. ¿Quieres hacer en un caso de anterior empresa que teníamos que nos pasó con el tema de... Era una empresa de juegos online y habían bonus que era cada 24 horas, cada 8 horas y tienes que testear, hostias, 8 horas desde ahora, 8 horas desde qué momento. Entonces parece truquillos como en lugar de meter if aquí y hacer cómputos de tiempos, inyectas un reloj, por ejemplo, que es el reloj que te da el tiempo y tú aquí puedes decirle, dado que son las 7 de la tarde en Brasil, con el horario que tengan en Brasil, y puedes testear esos casos. Y no tienes que ir metiendo lógica en el del test para que a veces te pete, a veces no te pete, o cuando nos pasaba a nosotros que los tests funcionaban menos de la 1 a las 2 de la madrugada que cuando el fase horario. Entonces, esto el refactor es bastante simple, es cada condición que tengamos aquí, le sacamos un método. Entonces, por un lado testeamos que cuando el número es impar, a denominar el notice. Que cuando el número es par y mayor que 5, nos loguea el warning. Si queremos hacer un test de un número, generamos un número impar más grande que 5 para testear los dos casos. Pero si tenemos los tests por separados, testeando todos los casos, estos nunca nos van a fallar aleatoriamente porque siempre se va a ejecutar esto, siempre se va a ejecutar esto, siempre va a ir bien, siempre va a ir bien, a no ser que tengamos el código de producción y entonces pete el test, pero entonces estará bien porque lo veremos, podemos corregir el código de producción y seremos más felices. Ser muy felices es importante. Después tenemos el test tartamudo, el nombre es muy bueno, este es de Javi, que es el típico test de, hostias, claro, estamos haciendo el código y estamos haciendo el test, pero ¿cómo nos aseguramos que lo estepa bien? Pues hacemos un test que teste el test, ¿no? Pues esto es esto, o sea, es la sobreingeniería de, hostias, hemos hecho un stub, vamos a asegurarnos que el stub crea de verdad bien nuestra clase y comprobamos que el getter, el valor que ha creado vaya bien. Esto no tiene sentido, es muy redundante, es un sobrecoste que encima vamos comprando, esto es mucho mejor evitarlo. Entonces, este también está muy bien, y este pasa mucho, y este nos ha pasado a todos, y seguramente nos siga pasando porque lo hacemos sin querer, que es el test al que no podemos creer. O sea, es un test muy bonito que dice, mira, ahora tiene una excepción cuando el vídeo sea más largo de 10 minutos. Entonces, estamos usando aquí una constante del código de producción que sea 10 minutos, y hacemos, o sea, es 10 más 1 son 11. Cuando tenemos este comando a nuestro sistema CQRS lo que sea, en este handler nos sale tirar esta excepción. Entonces dices, hostias, el test está bien, ¿no? Son 10 minutos, le sumas 1, serán 11, petará. ¿Qué pasa? El día de mañana entra una persona nueva, un becario o quien sea, y dice, hostias, este más duration, este 10 que veo aquí, es un 10, es un número muy feo. Hostias, no. Yo creo que los vídeos de Codelis sean cortos. Vamos a hacer vídeos de 50 minutos, que a todo el mundo le encantan los vídeos de 50 minutos. Entonces, por cierto, los vídeos de Codelis, si los ponéis a veces a 1.3, ganan mucho. Es más, hay 2 vídeos del curso de CQRS que están, nosotros ya los pusimos a 1.3 porque lo grabamos ya a altas horas de la noche y ya hablábamos como muy lentos. Bueno, volviendo al tema es, si el max duration el becario lo modifica en 99 o lo que sea, claro, el test sigue funcionando. O sea, es un test que dice, no 99 sino a 1 minuto, ¿vale? Lo pasa 1 minuto. 1 más 1 es 2. Pero no pasa nada. O sea, llegaremos aquí y el test seguirá fallando y así sigue petando cuando el test es más que 10 minutos. Pero es mentira, porque ahora serán 2. ¿Qué pasa? Que estamos usando una constante de producción en el código de test. Esto me pasa mucho con las URLs, por ejemplo. Tienes una URL XURL, que es la que apunta a producción, y en el test estás usando el mismo servicio que te provee las URL. Entonces viene el becario, cambia la URL, el test sigue pasando porque está usando la misma constante de producción, deploya esa producción y todos los clientes del móvil, imaginaos que es una aplicación de Android o de iOS, de iOS, que tarda una semana a publicarse. La publicas, la van allí y de golpe empiezan a petar las peticiones porque alguien ha cambiado la URL. Entonces, mejor aquí, la forma fácil es no tiremos del valor de producción, sino repliquemos el valor en nuestro código.
Si tan fácil como esto. Con las URLs es igual. Y da igual tener factoriados el valor en dos lados. Así, si alguien cambia ese valor sin querer o queriendo porque es una mala persona y quiere pincharte ahí, te enteras. Y de aquí vamos al Rainbow Testing, el Happy World, lo que se llama testear el Happy Path o el Happy Path, como dicen algunos, que es, hostias, vamos a testear todo lo bueno, pero las excepciones, ¿para qué? O sea, si falla, no importa. Entonces, esto hay un refactoring muy bueno, que voy a subir el volumen. ¿Vale? Esto lo vais a ver una vez en vuestra vida, porque más no me va a dejar mostrarlo, ¿vale? El Happy Path se refactoriza usando el refactor de bacon frito. Ya está empatado, cabrón. Este vídeo es muy bueno. O sea, Javi no tiene otra cosa que hacer en su día a día. Un día está haciendo bacon frito y dijo, hostias, el bacon frito, porque en el trabajo lo cantábamos, pues se grababa haciendo bacon frito. Y lo pasó por un grupo de WhatsApp. ¿Qué pasa? Que yo soy muy original, entonces hago vídeos de estos. Hice ahí el remix, cosa fina, y el último día en el Go se pusimos en todas las teles. En todo el momento ya se fue con un aplauso de bacon frito. Pero bueno, volviendo a lo serio. Otro antipatrón, por ejemplo, sería poder, o sea, es el invertir la pirámide de testing. Que en lugar de tener lo que hemos contado antes Javi, una base más grande de unitarios que son más rápidos, un ROI más rápido y tal, y después menos aceptación, lo que hacemos es invertimos la pirámide, desaparece Illuminati. No. Lo que pasa es que tenemos lo que se llama también muchas veces el cono de helado. Tenemos pocos unitarios, base de extracción, algún selenium, lo que sea, y bastante manual. ¿Qué problema hay con esto? Imaginaos que estos test son lentos, ¿vale? Es que son lentos. Y estás testeando toda la duración con un selenium, lo que sea, y estás testeando todos los casos posibles. Ostras, quizás estos test, al tenerlos más, quieres cubrir más casos, pues te tardan 10 horas de tirar los test. Hay empresas en Barcelona, no voy a decir nombres, que tiran los test a las 6 de la tarde y hasta el día siguiente por la mañana no funciona. Entonces, ¿qué tal vos? O sea, dentro de lo que cabe solamente se hicieron hace tiempo y tiene su justificación, pero molaría esto, cortarlos, añadir una base más unitarios y ir quitando no tantos end-to-end, que los puedes testear también quizás más con aceptación y confiar un poquito en que se integra todo bien. Entonces, el refactor a esto es bastante fácil, es lo que hemos visto antes. Es pasar a la pirámide que hemos visto antes y poco a poco ir dándole más cobertura a los test unitarios, un poco más grandes, y invertir el cono, lo que viene a ser. Y después hay muchos más, con nombres muy creativos que nos hemos inventado y ido viendo, como por ejemplo, bueno, los test frágiles, que están bastante acoplados, bastante común, donde tienes dependencias y, por ejemplo, tienes un servicio que autentica y este servicio por dentro inyecta un cliente de algo, en lugar de moquear este servicio que autentica, moqueas el cliente. Entonces te quedan tus tests viendo todas las llamadas del cliente en lugar de ver lo que te importa, que es tu interface que has moqueado de tu dominio. El Local Hero, no estáis pensando, pero cuando os lo digo os va a pasar. Estos son los tests que pasan en mi local, pero no pasan en tu máquina. El héroe local, cosas. Los test dependientes, o sea, este test falla siempre y cuando no tires el de antes. Pero si tiro este, ¿va a fallar este test? ¿Por qué? Pues no tiro este otro. O también hay otros tipos bastante así, que es, hostias, claro, no te pasan los tests porque no has hecho estos insets de base de datos antes. Todo esto aquí, si se puede evitar, mejor. Y bueno, ya ahora viene un poquito de spam. Próximamente haremos un mini vídeo sobre esto en Codedy para seguir, porque aquí tenemos un tiempo limitado y no podemos acabar. Y así que os dejo con Javi, que va a chicha. Perfecto. Vale. Perfecto. Pues llegamos a la parte de CQRS, de testing y esas cositas molonas, ¿vale? Vamos bien de tiempo, lo hemos conseguido. O sea, nos hemos metido caña al principio, ahora podemos ir un poco más relajados y ver esto más en detalle, ¿vale? Entonces, vamos allá. Eso es con el Kino. O sea, ojo. Entonces, primero, tema de testing con CQRS y DDD. Lo primero en lo que se apoya DDD como patrón arquitectónico de software es en arquitectura hexagonal, ¿sí? Entonces, vamos a ver las capas de la arquitectura hexagonal muy rápidamente. Infraestructura, aplicación y dominio. Entonces, como todos sabemos, una de las principales reglas que no se puede romper cuando estamos trabajando en aplicaciones que implementan arquitectura de software es que el acoplamiento entre capas tiene que ser de fuera hacia adentro, es decir, las peticiones me llegarán a la capa de infraestructura, esta únicamente conocerá la capa inmediatamente siguiente, o sea, la de aplicación,
instanciará el caso de uso a ejecutar que está en la aplicación, recordemos, petición, API o lo que fuere, me llega al controlador que está en mi framework, infraestructura, el controlador ataca el caso de uso, aplicación, y el caso de uso, aplicación, ataca a dominio, finalmente, donde pues ahí, flechita, se conocen clases entre sí, no pasa nada, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué? Bueno, esto es porque así, de esta manera, nosotros podemos mantener incluso tanto el dominio como la aplicación, pero la infraestructura cambiarla. Y en un momento dado cambiar en los controladores o los puntos de entrada de nuestros casos de uso, pero seguir reutilizando esos mismos casos de uso. ¿Por qué? Porque los casos de uso viven en la capa de aplicación y no conocen nada de la infraestructura. Con lo cual yo puedo cambiar la infraestructura sin cambiar lo de aplicación. Entonces esto es como la regla de oro de la arquitectura hexagonal, regla de dependencia. Y ahora vamos a ver un flujo de una petición, ¿vale? Los distintos componentes que entran en acción en esta petición y qué tipo de test de los que hablábamos antes, recordemos, unitario, integración y aceptación, cubren cada una de esas capas dentro de todos nuestros componentes, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ahí tenemos el simbolito de las tres capas, recordemos, infraestructura azul, aplicación rosita, dominio dorado. Entonces nos llega la petición al controlador, un controlador front controller que la despachea a un controlador ya que nosotros hemos montado, y este controlador, ¿qué hace? Primero, instanciar el comando o la query a ejecutar, y segundo, tirarla al bus. ¿Vale? Entonces recogería de los datos de la petición, pues si es una API REST, pues del post en el body nos habrá llegado el ID de usuario que quieras crear, el nombre del usuario que tiene, el email del usuario, etcétera. Entonces cogemos todo esto a través del típico objeto request de nuestro framework y lo metemos en un DTO, que es este comando, para tirarlo al bus y que se procese ese comando de registrar usuario, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo tiramos al bus y el bus es el responsable de trasladar ese comando, ese DTO, a el handler correspondiente que va a hacer que va a ejecutar el caso de uso correspondiente. Entonces, el handler, command handler en este caso, lo tiraría finalmente al application service, que es donde está ya el caso de uso representado, es donde finalmente se orquestra todos los repositorios o todos los agregados o entidades que haya que instanciar para finalmente guardarlos en estos repositorios. Entonces el Application Service básicamente va a hablar con otros servicios de dominio, con modelos de dominio entendidos como entidades, agregados, lo que fuere, y con repositorios, importante, la interfaz. ¿Sí? Las interfaces de nuestros repositorios o incluso otros servicios de infraestructura tendrían una interfaz que viviría en dominio, ¿sí? Esa interfaz pertenece al cliente, como sabemos, por ISP, Interface Segregation Principle, y no a cada una de las implementaciones. Entonces, finalmente, esa interfaz tendría una implementación en la capa ya de infraestructura azul, que pues sería la implementación concreta del repositorio en MySQL o en Redis o en lo que fuere, ¿sí? Entonces, este es todo el esquema de nuestras peticiones en un sistema donde implementamos tanto CQRS, porque tenemos el tema del command, el bus y demás, como DDD o más bien arquitectura hexagonal, en términos de que estamos estableciendo los puertos, que serían los repositorios, y los adaptadores, que serían las implementaciones concretas, ¿vale? Entonces, ahora aquí, muy bien. Hablemos de los tests, que es a lo que hemos venido, Javier. Perfecto, test unitarios, ¿qué testean? Los test unitarios testean idealmente desde aquí, es decir, desde nuestro handler hasta lo que son nuestras interfaces de dominio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, los test unitarios tienen que ser rápidos, tienen que cubrir esa base de la pirámide. Con lo cual, si tienen que ser rápidos, no pueden irse más para aquí, porque si vamos a cubrir las implementaciones de infraestructura de MySQL ya estaríamos atacando a justamente esa entrada-salida que justamente nos queremos evitar para que sean más rápidos, y tampoco pueden irse más para aquí porque entonces estarían conociendo el punto de entrada de nuestra aplicación en términos de pues, la API o lo que fuere. Luego están los test de integración, que lo que cubrirían justamente sería única y exclusivamente esta parte de aquí, es decir, cada uno de los componentes que tenemos en nuestra capa de infraestructura. Y por último tendríamos el test de aceptación, que testearía de principio a fin. Entonces, en todo esto, ¿cuál es el test que más valor aporta?
Bueno, pues alguien podría decir, oye, pues yo, bajo mi punto de vista, entiendo que el test que más valor aporta es el test de aceptación. ¿Por qué? Porque me lo testea todo de principio a fin. Es decir, si ese test está fallando, es que está fallando mi sistema. Puede que el test unitario no esté fallando, puede que el test de integración no esté fallando, pero en cambio yo no puedo hacer compras en mi sistema. Entonces el test que más valor aporta es el de aceptación. Entonces, joder, si el test que más valor aporta es el de aceptación, ¿por qué no hacemos todos los test de aceptación? Bueno, ahí lo que tenemos que encontrar es un equilibrio entre decir, vale, estos son los test que más valor aportan, ok, perfecto, porque son los que nos dicen inequívocamente que nuestro sistema falla o funciona perfectamente, pero a la vez tienen un alto coste, como hablábamos antes. Con lo cual, lo que podemos hacer es en términos de decir, vale, pues lo que son todas las posibles casuísticas de mis casos de uso, las voy a testear a nivel de unitario, todas esas posibles variaciones en función de si son más de las 7, son menos de las 7, llueve o hace sol, todo eso lo hago a nivel de test unitario, pero me cubro al menos de un caso happy path y un caso no tan happy con aceptación. Entonces, de esa forma estoy encontrando ese equilibrio y estoy manteniendo un poco esa pirámide de la que hablábamos antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente, como decíamos al principio de la presentación, uno de los motivos por el cual testear es tener seguridad, confianza para llegar a hacer integración continua o despliegue continuo. Entonces, si nuestra base de test es lenta, todo ese pipeline va a ser lento. Y nosotros no queremos que sea lento ese pipeline, queremos que hagamos el commit, el merge a master, subir y venga, deploy ya. No queremos que, no, que ahora se tiene que ejecutar esto y bueno, tarda 2 horas, ¿sabes? O sea, es que lo quieres todo. Entonces, para conseguir eso, lo que podemos hacer es eso, reducir el número de casuísticas a testear en aceptación y llevarlas a unitario, ¿vale? Entonces, decimos, unitario, idealmente, como vemos, ataca las capas rositas, aplicación y dominio. Test de integración, solo infraestructura, y test de aceptación, toda nuestra aplicación, ¿sí? Como lo veíamos antes con el Behat con el Gherkins, lo que hacíamos era una petición get HTTP, con lo cual era esta flechita de aquí, igual que podría ser esta flechita la de la aplicación móvil. ¿Vale? Entonces ahora ya vamos a ver los ejemplos con Rafa y a gozarlo. Pues ejemplitos. Si recordamos, empezamos con el ejemplo del test unitario que hemos hablado, que abarca lo que viene siendo a partir del handler y sin denotar la implementación del repositorio de las dependencias de infraestructura que tengamos en nuestra aplicación. Entonces, un ejemplillo podría ser, por ejemplo, este test de voy a buscar un vídeo. Aquí, a ver, así a lo mejor. Normalmente esto aquí lo separas en el setup, esta parte de aquí del test. Pero bueno, aquí está todo junto para que se pueda ver mejor. Entonces, estamos viendo que, como bien hemos dicho, tenemos lo que es nuestra infraestructura moqueada aquí. O sea, no vamos a testear en el test unitario de comportamiento que estamos haciendo que nuestro repositorio de MySQL funciona bien. Vamos a testear que se llama este método con estos parámetros, que es lo que nos interesa aquí, y nada más. Después estamos creando nuestro query handler de verdad y nuestro finder de verdad. O sea, nuestro capa de aplicación la estamos haciendo un new de verdad para usar la lógica de verdad. Esta parte no es un mode ni nada. Entonces, lo único que testeamos es, dado que nos llega esta query, tenemos que devolver esta response, que es lo que queremos. Entonces, tenemos query, lo que hacemos es, como si fuera más o menos el handler, descomponemos la query aquí y decimos, hostias, la query tendrá un ID. Vale, entonces, el vídeo que nos devuelva, en este caso vídeo solo tiene un atributo que es ID, tendrá que ser vídeo con el mismo ID que me ha venido de la query antes. Entonces, esto nos genera una response, que al response coge todos los datos del vídeo que en teoría nos va a devolver la base de datos, que es lo que hemos hecho en el mock, el modelo que nos devuelve, y lo ejecutamos. Y queda tan básico que así. Después lo suyo es, aquí por donde no cabes, es, hostias, esto está en el setup, esto de aquí lo sacamos a un método que nos diga, hostias, debería de buscar un vídeo, y nos quedan unos tests muy simples, que cualquiera que puede venir aquí puede decir, vale, estamos creando una query, estamos diciendo que esta query después de lanzar una query a base de datos, dejando search a nuestro repositorio con este ID, y nos va a devolver este vídeo, que este vídeo ha de tener el mismo ID que la query que nos ha llegado. Entonces, este es un test que entra cualquier persona y lo ve muy simplemente y puede entender qué hace nuestro sistema y cómo hace nuestro sistema. Y esto respecto al que es solo unitario.
Después, si vamos al lugar de integración, aquí sí es donde testeamos nuestro repositorio. Vamos al repositorio o cualquier servicio de infraestructura que estemos inyectando en nuestra aplicación. Entonces, este sería el ejemplo básico de testear un repositorio. Aquí estamos haciendo al container, en este caso de Symfony, o el que tuviéramos. Aquí estamos usando el servicio de verdad con nuestra definición de verdad. Entonces, aquí de verdad estamos yendo a nuestra base de datos, estamos tomando nuestro IO. Entonces, lo que hacemos primero es preparamos nuestro sistema, o sea, ha de tener un vídeo, el sistema, para después asegurarnos que cuando lo busquemos es este mismo vídeo que nos devuelve. Bastante simple. Después, si estáis con Symfony, aquí hay un tronquillo, no sé quién de aquí usa Symfony en su día a día. ¿Vale? Cuando testéis, esto lo descubrimos en Alcamon en su momento, si no metéis aquí un clip de la Unit of Word de Symfony, en verdad no estáis testeando nada. Porque estáis diciendo, o sea, como funciona Doctrine por dentro es, cojo el vídeo, lo dejo en la Unit of Word que es en memoria, y lo guardo y ya lo persistiré. Entonces aquí no lo persiste aún y está diciendo, oye, este vídeo es igual al que me está devolviendo de memoria, pero no es igual al que me está devolviendo de base de datos. Si aquí de por medio metéis un clear de Unit of Work, entonces sí vais a asegurar que de verdad este vídeo que os devuelve de la base de datos viene de base de datos y no viene de memoria de la máquina. Y así es simple, es un vídeo, es un test de repositorio que cualquiera entra, ve que para buscar un vídeo hace falta antes que exista el vídeo y puede buscarlo. Y por último, un test de aceptación, que como habíamos dicho es el que cubre todo de arriba a abajo y para nosotros nos es muy cómodo hacerlo con Gherkin. Gherkin, hágase usando Behat en PHP, usando Cucumber o lo que haga falta, depende del lenguaje. Entonces, el de aceptación sí que nos cubre todo nuestro sistema desde nuestro punto de entrada, que en este caso su punto de entrada es una API. Y por ejemplo, tenemos el caso de uso de que es crear un vídeo. Esto es el filtro que hemos visto antes, aquí vemos la palabra codeliver. Codeliver es una palabra muy importante y muy buena, que viene a ser lo que criaturitas del Señor para el Rubius. Sería equivalente. Entonces, va a ser un test que se debería comportar como se comporta el cliente. Entonces, dado que el cliente me hace una petición, un post a vídeo con este body, nosotros lo que va a pasar de verdad es que vamos a darle una response que va a ser vacía y un código de respuesta que va a ser 201. Aquí también es bastante estándar, muchas veces se hace, que haces otra línea más diciendo y debería existir el vídeo con ID tal y con atributos tal. Siendo puristas y siendo un poquito más pragmáticos para decir, eso no hace falta, porque tu cliente, si testeamos como testa el cliente no va a saber que se crea un vídeo. Nosotros esto ya tenemos testeado por el otro lado. Yo no recomiendo matarse mucho a hacer estos tipos de assets aquí cuando ya estamos testeados por otro lado. Y también otra de las buenas es, muchas veces hacemos, dado que existe un vídeo, dado que no sé qué, estos dados que existe un vídeo también pueden ser una petición al vídeo y así directamente testes el crear. Si no quieres gastar mucho tiempo, hacer todo el contexto para crear un vídeo de fondo y tal. Y esto viene a ser básicamente un test de aceptación como quedaría en un sistema CQRS, que sería igual que un sistema de unos CQRS en este caso. Eso. Guay, perfecto. Vamos súper bien de tiempo, así que guay. Tema de conclusiones, cosas así a destacar de todo lo que hemos hablado, ¿vale? Me voy a poner para saber el orden, porque si no... vale, tema de un poco de economía de software o cositas de estas en términos de lo que lo queramos entender. Maximizar el valor y minimizar el coste de mantenimiento de nuestros tests. ¿Esto a qué tiene coalición? O sea, ¿a coalición de qué viene? Viene del concepto de unidad. Es decir, hemos visto en los tests de antes que cuando hablábamos de los tests unitarios cogíamos varias partes del sistema. Es decir, cuando hemos visto el ejemplo, de hecho, en código, veíamos que le tirábamos el comando directamente al handler, nos saltábamos el bash, pero le tirábamos el comando, el DTO, se lo tirábamos al handler para que mapeara value objects. Había mucha chicha ahí, había mucha lógica, ¿no? No estábamos simplemente cogiendo la clase vídeo y haciendo un test de cada uno de los métodos de vídeo, no estábamos cogiendo el servicio de Video Creator y estábamos haciendo un test de cada uno de sus métodos, sino que estábamos cogiendo varias clases que intervenían en nuestro sistema. Entonces, esto tiene que ver con el concepto de qué entendemos por unidad cuando hablamos de test unitarios. Entonces, en el planteamiento que hacíamos, lo que entendemos es eso, es desde que le tiramos
el test, el comando, perdón, o la query al handler pertinente hasta que eso finalmente hace la acción que tenga que hacer, ¿sí? Sin llegar a tocar la infraestructura para no incurrir en lo que hablábamos de coste de lentitud y demás, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con el tema de maximizar el valor, es decir, ese test a mí me va a costar menos mantener porque no voy a tener que hacer un test por cada una de mis piezas. Si cambia una de esas piezas internas, me da igual. Si refactorizamos según qué partes de nuestra aplicación, me da igual. El test no tengo que cambiarlo. Yo lo que las aserciones que estoy haciendo es que le tiro el comando y se llama al repositorio, punto, cuando el repositorio es un mock. Entonces, si cambia algo de por ahí en medio, el test sigue siendo válido, no es frágil. Esto viene a coalición del concepto que todos conocéis, ¿no? de test frágiles. De si cambio cualquier cosita de mi código, tengo que cambiar el test. Bueno, pues si entendemos el concepto de unidad con un espectro más amplio, no tendremos que cambiar estos test cada cambio. Luego, pensar en la pirámide de test, ya lo hemos dicho suficiente, el tema de que, oye, pues si invertimos en la pirámide de test, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie para el momento en el que queramos hacer continuous integration o lo que sea, puesto que va a tardar mucho más todo eso. Y no obstante, hay que hacer una aclaración al respecto de esto. Por ejemplo, cuando grabamos el curso este de testing, no spam, lo prometo, viene al caso, cuando grabamos el curso de testing mobile con la gente de Karumi, nos decían, dice, yo es que la pirámide de test, ¿sabes? Que me da igual. Y claro, para nosotros fue como, ¿lo que dices, tío? La pirámide, ¿sabes? O sea, es buena, tío, es colega la pirámide, ¿sabes? No, a mí me da igual la pirámide. De hecho, es que yo la invierto, pero la invierto a conciencia y quiero invertirla. Y era como, ¿pero por qué, tío? Pero si la pirámide, ¿no? Está guay, tío. Me dicen, no, claro. O sea, tú piensas que yo lo que estoy testeando es la aplicación. Y la aplicación móvil, donde está el mayor peso, es en la parte gráfica. Entonces, para mí tiene sentido que haya una mayor base de test de screenshot testing o de UI testing, que me testen justamente eso, porque a mí lo que me dan son unas especificaciones de, oye, no, esta pantalla tiene que estar diseñada así, o sea, entonces yo tengo que asegurarme de que esa pantalla está diseñada así. Tú lo que tienes que asegurarte en el backend es que la lógica de negocio se ejecuta así. Entonces yo tengo que optimizar mis tests en función del objetivo que busco, que es testear mi lógica de negocio. Pero en según qué contextos, pues puede tener sentido decir, oye, vamos a replantear esto de la pirámide, ¿no? Entonces simplemente eso como anotación. Luego también, test como documentación, lo hemos hablado antes al principio también, llegamos a un sistema nuevo, lo que fuere, si hay que refactorizar incluso, de lujo si tiene test, estamos en el mundo de Yuppie a lo mejor, pero si tiene test, lo primero que podemos hacer es ir a los test y ver qué casos de uso, si están separados justamente el tema de test obesos, que no deja de ser un long method al fin y al cabo, ¿no? Un Codermel de long method, pero aplicado en test, pues sería el tema este de los obesos. Pues claro, eso me dificulta un huevazo esto, porque desde el momento en el que me están metiendo múltiples asers que testean diferentes casuísticas del sistema o múltiples puntos de todo el sistema en un mismo test, no me estás dejando ver, a base de leer los títulos de los tests, qué hace el sistema, porque todo lo están metiendo en uno. Y tienes un nombre de test que es no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces esto viene por ahí. Y luego por último, esto... Sí. Y por último, ¿qué nos llevamos? Entonces, forzando el profil. Hemos visto un poquito de qué son los antipatrones de testing, que muchos de nosotros usamos día a día sin querer, porque no nos damos cuenta y después viene otra persona y se dice, oye, esto de aquí no es el swallow test, el patrón empollón de antipatrón. Esto deberíais empezar a usarlo ahora, el test empollón. Este test es muy listo. Y nos hemos llevado esto, todo que hay, o sea, igual que hay code smells, también hay test smells. Cosas que vemos en los tests que si los vemos y los identificamos, vemos el patrón, podemos refactorizarlos y ir un poquito más sobre seguros. Después también sobre qué capa, o sea, con qué test testeamos cada capa. Hemos visto que como idea teníamos todo el flujo de nuestra aplicación desde el punto del handler en este caso. Para nosotros unitarios es del handler hasta que va a ir a la infraestructura, pero sin testear la infraestructura. Y así tenemos el dominio testeado de una forma muy rápida, con un feedback loop muy rápido, para si hay un error, normalmente, aquí es el primer lugar donde lo veremos y podemos reproducirlo para arreglarlo. Y después, si es algo muy gordo y es más integración o así, o sea, integrar diferentes componentes en su sistema,
podemos replicarlo en un test de aceptación para cubrir más. Y también cabe decir que todo esto no es algo que nosotros hayamos inventado de la nada, es algo que hemos hecho gracias a todos nuestros compañeros y compañeros de trabajo, hostias, las horas que se pegó Javi Binum, John Acamon, que entre ya estaba todo hecho y hemos aprendido de aquí y hemos podido exportarlo y seguir llevando a los sitios. Y lo mismo donde esté ahora, con el Go, con los compañeros, aprendiendo un montón y avanzando más y innovando. Y si hacemos esto así, igual de hacerlo de esta forma, o lo hacemos al revés y todo lo que siempre hemos hecho no tiene sentido. Lo mismo, o sea, es muy importante esto de cuando vas de empresas por empresas, es como una abeja que va polinizando y vas a coger lo mejor de aquí y lo mejor te llevas aquí. Y lo bueno de esto es que acabas haciendo que todas las empresas, ecosistemas, van yeteando hacia un mismo camino de una forma bastante par y bastante chula. Entonces, muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeros, que mola. Y bueno, no menos importante, hay un curso de QRS muy bueno. Tenéis un mes gratis los que no tuvierais ya el curso. Cosita fina. Porque ahora sabéis testearlo, pero no, quizás no sabéis hacerlo. Quizás no tiene sentido. A no ser que queráis hacer TDD. Que tenemos que salir vivos. Venga. Y aquí un enlace a todos los vídeos que hemos hecho hablando de testing en el canal público. Entonces... Una cosilla. Bueno, es muy bonito. Ahora decimos. Muchas gracias. Aclaro una cosa aquí. Vale, ya que tenemos tiempo, bueno, tenemos 10 minutos, tampoco está, pero tenemos 10 minutos, entonces vamos a aprovecharlo. Una matización rápida. Aquí, cuando hemos hablado de todas estas cosas, claro, para quien no le suene o lo que sea, porque es normal, hasta hace 4 días, buah, chaval. Bueno, pues... putas capas. A ver, ¿sabes qué hacer 5 veces? No, ahora cuando vayas. Buah, tío, espérate, no lo hago así, ya está, tío. ¿Dónde estás? Vale, lo tengo. Por favor, la de conflicto otra vez. No, esa no. Only once. Vale, lo que decíamos, es normal, o sea, nosotros hasta hace 4 días, pues estas cosas, pues no, entonces te las cuentan de compañeros que han trabajado más, lo que sea, entonces es normal que te abrume y es normal que no le veas sentido, es decir, joder, ¿cómo te complicas la vida, colega? O sea, si es crear un vídeo, ¿sabes? O sea, ¿qué necesidad hay de tantas capas del BAS y tal? Entonces todo esto tiene una justificación, es decir, el BAS, pues nos sirve para romper el flujo síncrono, entonces si quisiéramos meter el BAS el comando en una cola para procesar a posteriori, lo que sea, pues aquí sería el BAS quien lo tiraría a esa supuesta cola para procesar en segundo plano, lo que sea. El handler, ¿qué sentido tiene? Pues todo este sentido, cada una de las piececitas estas, pues aporta su granito de arena en todo esto. Entonces, a pesar de que parezca un poco complejo, en aplicaciones que requieren ese nivel de rendimiento, y no digo que sean más complejas o menos, digo que independientemente de lo compleja que sea la aplicación, puede ser tan sencilla como un blog, pero si requiere el nivel de rendimiento de decir, oye, peticiones a saco, pues ahí entonces puede tener sentido empezar a introducir según qué conceptos de estos. Si nos requiere cambiabilidad y mantenibilidad y reuso porque tenemos múltiples puntos de entrada, que si la API, que si la web, qué tal, pues nos va a interesar encapsular nuestra lógica de negocio en Application Service y que el controlador tire directamente a Application Service. Si queremos asincronía por performance, lo que sea, pues nos va a interesar meter el BAS, etcétera. Entonces, esto no es un todo o nada, o sea, puedes meter una cosita, puedes meter otra, etcétera, dependiendo del contexto, de las necesidades de cada una de las aplicaciones que tengáis en vuestras empresas. Entonces, simplemente eso. Y así es como Javi vende el curso de CQRS. No lo he dicho, no he dicho nada. Vale, dudas, ¿no? No, bueno, sí. ¿Dudas? Sí, vale. ¿Dudas? ¿Qué hora es? Sí. En los tests, en lo que es el pipeline de integración continua, ¿en qué momentos ejecutáis cada uno de ellos? O, por ejemplo, con una pregunta más directa, los de aceptación, aparte de igual en un entorno de staging o de preproducción, ¿los ejecutáis luego también en producción? ¿Ejecutáis igual solo ciertos? O mira, si quieres, Dale. te cuento tal y como estamos yendo ahora al Go a hacerlo, es integración continua en el sentido de que en cada commit que haces te sale la bolita del Jenkins o del Travis donde vayas para pasarse tus tests en tu pull request que hagas. Entonces, de aquí, cuando mergeas, se tiran... Aquí, todos los estudios de código. O sea, todas las 3 que hemos visto aquí.
Entonces se mergea, se va todo a master, allí se vuelve a pasar y después también hay otro entorno que testea desde, por ejemplo, desde la web o desde el móvil que todo funcione bien. Es otro tipo de test. Después de esto, si todo esto va bien, deploy staging. Y si de staging lo pones manualmente, todo chachi y todo sí, dices que sí desde Slack y deploy a producción. Esto también pueden meter pasos adicionales en ese pipeline. Por ejemplo, cuando se testea, cuando se pasa a staging, lo que podemos hacer es en staging reproducir el entorno real, obviamente, y ahí tirarle un stress test. Con un Gatling o lo que sea, pues le tiramos un stress test en staging para ver que, más allá de que en términos de correctitud o de que es correcto funcionalmente hablando la aplicación y ha pasado todos los tests, en términos de rendimiento también sigue pasando los estándares que hayan marcados. Una cosa, he dicho que antes de mergear a master pasa de los 3. No. Antes de mergear a master, sí. O sea, Bueno, en la PR. En la PR cada commit que haces, cada commit que En la subes, PR. cuando haces el push, el último commit se testea Para con pasar los aceptan necesitas un despliegue, o sea, así decir. No, de aquí no. Te hace falta, o sea, si tienes Symfony, pues usa algo que se llama Ming también, que te simula la request, pero no te tira la request de verdad. Vale. Me falta montar un servidor. Y si no, también puedes llegar a montarlo y... Vale. Bueno, aquel no. Espera, por orden de levante, así y ya está. Sí. ¿Puedes ir a la slide del test del handler, por favor? A la slide del test del handler. El unitario, entiendo, de... Vale. ¿Por qué el video finder no lo moqueáis? Es una pregunta. Esto es el application service, ¿eh? Ojo. Este de aquí es, bueno, está yendo al... coge el repositorio. Lo que estamos testeando aquí es el handler, entiendo. Y el finder. Y el finder testeamos que va a buscar el repositorio, que es el finder quien hace esta búsqueda del repositorio, y que si no lo encuentra, lanza una excepción, por ejemplo. Y si lo encuentra, lo devuelve. Entonces, esta lógica queremos tenerla testeada. Espera un segundo, por orden ahí. Ahí. ¿Puedes irte al test de Gherkin? O sea, me choca un poco. Parece un test. O sea, normalmente, como yo tengo preconcebido, utilizar Gherkin para hablar algo mucho más próximo al lenguaje del negocio, del dominio. Pero aquí estoy viendo un test que me habla de una petición post con un JSON ahí metido como un string. ¿Qué valor nos aporta hacerlo así frente a usar un código? Primero, tengamos en cuenta el propósito de mostrar ejemplo, de que se entienda por debajo lo que hay. Esto perfectamente sería candidato a encapsularlo en un método que se llamase desde un lenguaje más ubicuo, lo que queramos. Totalmente te lo compro. Es decir, en el momento en el que encapsuláramos todo esto en un step de Gherkin o de Behat, Cucumber, lo que fuera, en el momento en el que encapsuláramos esto y esto lo metiéramos en un fichero JSON para que si cambia lo tengamos ahí más mantenible fácilmente y tal, te lo compro totalmente, correcto. Sí. Yo no te lo compro tanto, porque a mí me gusta más verlo, porque es ahí como el cliente usa tu interface. Tu No interfaz. hablaba tanto respecto a llevarte ese trozo fuera del Gherkin, sino que para mí este test no está hablando de negocio tampoco. Entonces, ¿por qué te lo llevas a Gherkin? Si no habla de... Según lo que entiendas de negocio, si quieres entramos en ese debate, pero quiero decir, según lo que entendamos con negocio, es decir, si esto lo que estamos planteando es una API y mis clientes son móviles y quiero tener test de aceptación, caja negra y tal, algo de mi contrato, al fin y al cabo, lo que yo estoy prometiéndole al usuario de mi API es que voy a cumplir este contrato de me haces una petición tal, yo te devuelvo tal JSON. Entonces, estoy de acuerdo, en una web o lo que sea, sería mucho más un lenguaje ubicuo, lo que quieras, pero en términos de si nuestro producto, por así decirlo, es la API, hostia, se me hace difícil. Si quieres luego lo hablamos para tampoco encallarnos y me cuentas un poco más, porfa. Vale, Espera, los Sergi, trolls. ¿tu pregunta va a ser algo de si controladores, algo? Espérate, déjame. Vale. No, a ver, básicamente pediros vuestra opinión sobre dos temas. El primero, he visto que en los test de este repositorio sacabais el repositorio del container, pero, y entonces realmente estáis testando un poco que el container está bien configurado, ¿no? Al final también. Pero en cambio luego en los test de unitarios
los comandos los puertos tienes directamente al handler, no os hacéis pasar por el command bus o por IBAS, por lo tanto no estáis comprobando. Hay un dibujito muy bonito. La pregunta es, ¿lo hacéis por algo? ¿Creéis que está bien de una manera, de la otra? Y mi segunda pregunta, Un minuto. perdón por estudiar, es si consideramos que los controles son infraestructura, ¿no debería haber un test de infraestructura solo de controles? ¿Y qué opináis sobre los test solo de controles? Vale. Queda un minuto, rápidamente. Primero, tema del bus. Lo tiramos al handler directamente porque el bus entendemos que se testea ya con los de aceptación. Entendemos, entonces, digamos que asumimos que el bus funciona correctamente. ¿Sí? Correcto, pero también la lógica de instanciación de ese repositorio no te la comes, entonces es como que me compensa en un caso, a pesar de que sea inconsistente, me compensa en un caso usar el contenedor para no comerme esa lógica de instanciación en el test y en el otro caso para no redundar en, pero que, o sea, y además, tú lo sabes, cabrón, o sea, es que queda un minuto. O sea, sí, vale, pues chapamos ya que si no el siguiente nos va a matar. Vale, no, última cosa, perdón, última cosa. Espera. La abuela fuma. A ver, chavales, tenemos camisetas. Entonces, hay peña que querrá camiseta y hay peña que no. Entonces, para la gente que quiera camisetas, nosotros queremos feedback y esa gente quiere camisetas. Entonces podemos hacer algo. Entonces, hacemos una cosa. Al troll le vamos a dar todos, acordamos darle una camiseta y las otras... Y las otras, por favor, bit.ly barra rate guión SCBCN. Eso te lleva al jointing, en donde están todas las charlas de la Software Craftsmanship y donde podéis puntuar las charlas, pero no solo puntuar, sino dejar feedback de, oye, no me ha molado esto, habéis explicado bien esto, pero no he entendido bien esto. Por favor, feedback más que bienvenido. Oye, yo hago esto así, no he entendido bien el tema unitario porque yo siempre lo he hecho así y me cuadra más de esta manera. Por favor, feedback también para aprender de vuestras experiencias y vuestro punto de vista y todo eso. Entonces, eso, bit.ly barra rate-scbcn y por favor feedback ahí, y entonces de toda la peña que deje feedback, de los que hayan puntuado 5, pues sorteamos las camisetas. No, de toda la peña que deje feedback sorteamos las camisetas y mañana la damos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias.